Juan Bautista fue un hombre extraordinario, marcado por la sencillez y singularidad de su misión, preparar el camino al Mesías. Desde su nacimiento, rodeado de acontecimientos milagrosos, hasta su trágica muerte, su vida reflejó coraje, humildad y un compromiso inquebrantable con la verdad. No buscó reconocimiento para sí mismo, sino que dedicó cada palabra y acción a señalar algo más grande. Su historia nos invita a reflexionar sobre el impacto de una vida con propósito y el poder de un mensaje que resuena a través de las generaciones. Suscríbete al canal para seguir más historias bíblicas inspiradoras y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Todo comenzó en un periodo de silencio, cuando parecía que Dios ya no hablaba a su pueblo. En la tranquila región montañosa de Judea, vivía una pareja de ancianos, Zacarías e Isabel. Eran honestos ante Dios, fieles en sus oraciones, pero vivían con una profunda tristeza, no tenían hijos. En aquella época, esta situación era vista como una gran desgracia, algo difícil de soportar. Aún así, su fe permaneció firme, día tras día. Zacarías, que era sacerdote, fue elegido una vez para entrar al templo y ofrecer incienso, un momento especial y solemne. Mientras realizaba su servicio, ocurrió algo extraordinario. El ángel Gabriel apareció junto al altar, radiante como la luz del sol reflejada en el agua. Zacarías, abrumado por el miedo, se quedó quieto, pero el ángel lo calmó con palabras que parecieron resonar en lo más profundo de su alma. No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tendrás un hijo y lo llamarás el Juan. Fue una noticia increíble, casi inimaginable. Zacarías, todavía perplejo, se preguntó cómo esto podía ser posible, ya que él e Isabel eran de edad avanzada. Con mirada firme, el ángel respondió que, por su falta de fe, permanecería en silencio hasta que la promesa se cumpliera. Y así sucedió. Zacarías salió del templo sin poder hablar, pero en su corazón llevaba la certeza de que una promesa divina estaba a punto de transformar sus vidas para siempre. Poco después, Isabel descubrió que estaba embarazada. El silencio de Zacarías parecía simbolizar el misterio que rodeaba ese improbable embarazo. En lo más profundo de su alma, Isabel comprendió que el niño que llevaba en su vientre no solo era una bendición para su familia, sino una respuesta divina para el pueblo de Dios. Pasaron los meses y por fin llegó el gran día. El nacimiento del bebé trajo una alegría indescriptible al hogar de Zacarías e Isabel. Vecinos y familiares llegaron de todas partes para celebrar el milagro. Radiante, Isabel sostenía en sus brazos al niño que simbolizaba una luz que brillaba en medio de la oscuridad. Sin embargo, quedaba una pregunta importante: ¿cómo se llamaría el niño? Según la tradición, se esperaba que se llamara Zacarías, como su padre. Pero Isabel sorprendió a todos al declarar con convicción: su nombre será Juan. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. ¿Juan? Pero nadie en la familia tiene ese nombre, comentó. Todos entonces se volvieron hacia Zacarías, todavía en silencio, como si esperaran su confirmación. Pidió una tablilla para escribir y con determinación escribió: su nombre es Juan. En ese mismo momento ocurrió algo extraordinario. A Zacarías se le soltó la lengua y comenzó a hablar. Pero sus primeras palabras no fueron meras explicaciones, eran alabanzas a Dios. La voz de Zacarías resonó por la casa como un himno de esperanza mientras profetizaba sobre el futuro del niño. Tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Sus palabras, llenas de fe y certeza, hicieron que todos los presentes se dieran cuenta de que este niño estaba destinado a algo grande. Pasaron los años y Joao creció, destacándose desde muy pequeño entre los demás niños del pueblo. Había algo diferente en él, una fuerza interior inusual y una mirada que parecía tener una intensidad única. Mientras muchos buscaban consuelo y compañía, Juan se sintió atraído por el silencio y la soledad del desierto. Los años pasaron como un río tranquilo y Juan se convirtió en un hombre, pero nunca en un hombre común y corriente. Eligió vivir lejos de los pueblos, en el desierto, como si encontrara allí algo que nadie más entendía. El desierto se convirtió en su hogar y su escuela. El calor abrasador de la arena, el viento seco y el profundo silencio la moldearon como un artista tallando una piedra hasta revelar su verdadera forma. En esa soledad, Juan encontró a Dios. Cuando salió de su aislamiento,
Era imposible no reparar en él. Su piel mostraba las marcas del sol y sus ojos penetrantes parecían ver directamente en el alma de quien lo miraba. Vestía ropas de pelo de camello, sencillas y ásperas, y comía langostas y miel silvestre. Para quienes lo vieron por primera vez, podría parecer excéntrico, quizás hasta loco, pero solo había que escuchar sus palabras para darse cuenta de lo contrario. Su voz resonó como un trueno en el desierto, llamando al pueblo a despertar. Juan no era solo un hombre, es a un mensaje vivo, una figura que nadie podía ignorar, anunciando algo más grande y más profundo de lo que podían imaginar. Juan no buscaba riquezas, ni aplausos, ni reconocimiento. Vivió con un solo propósito: preparar el camino para alguien más grande, alguien cuya llegada sabía que estaba cerca. Con una pasión incomprensible para muchos, Juan anunció su mensaje con firmeza. Sus palabras, duras como una piedra, contenían una verdad innegable: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La gente de todas partes abandonó sus ciudades y pueblos para escucharlo. Hombres y mujeres salieron al encuentro de Juan, y muchos salieron transformados. Los bautizó en las aguas del río Jordán, un acto sencillo pero lleno de significado. Ese gesto no fue solo una purificación física, sino un poderoso símbolo de renovación y un llamado a un nuevo comienzo. A pesar de la atención que recibió, Joao nunca buscó ser el centro de atención. Él era plenamente consciente de que su misión era mucho más grande que él mismo. En lo más profundo de su corazón, sentía que el momento estaba cerca, que aquel para quien estaba preparando el camino estaba más cerca de lo que la gente podía imaginar. La voz de Juan resonó en el desierto con fuerza y autoridad, atrayendo multitudes. Hombres, mujeres, ricos y pobres, todos convergieron en el Jordán. Algunos impulsados por la curiosidad, otros con una profunda sed de cambio, un sincero deseo de corregir los errores de sus vidas. Joao les dio la bienvenida sin rodeos, hablándoles directamente al corazón, sin tiempo para cortesías innecesarias. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?, preguntó, mirando intensamente, como si pudiera ver más allá de las apariencias. Su mensaje fue claro e implacable. No aceptó meras palabras, promesas vacías o arrepentimiento superficial. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Joao gritó, como una tormenta que limpia la suciedad más oculta, desafiando a todos a una auténtica transformación. Juan exigió una transformación auténtica y visible. Para él, no importaba cuál fuera su origen, posición o estatus, nadie estaba exento de la necesidad de cambiar. Entre la multitud que lo escuchaba había muchos líderes religiosos, como los fariseos y los saduceos, que se consideraban dueños de la verdad. Pero Juan no hizo distinción, incluso ellos se enfrentaron a la misma intensidad. «Camada de víboras», dijo, sin miedo ni vacilación. Sus palabras cortantes tenían un propósito claro: llevar a las personas a ver la verdad sobre sí mismas y reconocer la urgencia del arrepentimiento. El bautismo en el río Jordán era, para Juan, más que un simple ritual. Fue una transición, una puerta a una vida renovada. Cuando alguien se sumergía en esas aguas, no solo se mojaba el cuerpo. Simbólicamente, la culpa y los errores fueron arrastrados por la corriente, dando paso a un nuevo comienzo. Allí, a orillas del Jordán, Juan continuó proclamando un mensaje aún mayor. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. «Yo os bautizo con agua», les dijo, «pero el que viene después de mí es más poderoso. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Las palabras de Juan llenaron el desierto de expectativa. Era como si el viento que soplaba entre las dunas llevara el presagio de un momento grandioso e inminente. Y un día, esa espera llegó a su fin. El sol ardía en lo alto del cielo cuando Juan, en las orillas del Jordán, vio una figura que caminaba hacia él. No había señales externas de majestad o poder, pero algo en esa presencia hizo que el corazón de John se acelerara. Él lo sabía, incluso antes de que se pronunciara palabra alguna: era él, el Mesías. Cuando Jesús se acercó, Juan se sintió invadido por una mezcla de reverencia y admiración. No había ninguna duda en su corazón: delante de él estaba el Hijo de Dios. Aquel a quien Juan había dedicado toda su vida finalmente estaba allí, y antes de que pudiera pronunciar alguna palabra, lo reconoció. Jesús se acercó a Juan y le hizo una petición que lo dejó asombrado: «Quiero ser bautizado por ti».
Su voz era tranquila, llena de una serenidad que parecía dominar todo a su alrededor. Joao vaciló, sintiendo el peso de aquel momento extraordinario. ¿Cómo podría él, un hombre común, bautizar a aquel que era más grande que todos? En su humildad, respondió: «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús, con mirada firme y compasiva, insistió: «Dejadlo así ahora, es necesario que se cumpla toda justicia». Sus palabras eran sencillas, pero llenas de significado. Aún sin comprender del todo, Juan obedeció. Cuando Jesús descendió al agua, parecía como si el mundo se hubiera detenido. Y mientras emergía, sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron como si se hubiera eliminado una barrera invisible. Una luz suave, casi tangible, descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Entonces se oyó una voz clara y potente: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La multitud que observaba cayó en un silencio absoluto, incapaz de apartar la mirada de aquella escena divina. Para Joao, ese momento fue la confirmación de todo lo que había predicado. Sabía que su papel estaba empezando a cambiar, el Mesías estaba entre ellos. La misión de Juan, que hasta entonces había sido central, comenzó a dar paso a un propósito mayor. Aún así, Juan no permaneció en silencio. Aunque era consciente de que su posición prominente estaba cediendo, continuó su misión con una voz aún más convencida y un corazón renovado. Sabía que no todos entenderían lo que estaba pasando. Muchos lo siguieron con admiración y respeto, pero también hubo quienes temieron sus palabras y el mensaje que transmitía. Juan, sin embargo, permaneció fiel, afrontando los desafíos que le esperaban con la certeza de que el Mesías estaba entre ellos. Juan el Bautista era una figura incómoda, especialmente para los poderosos. Para ellos, él era como una espina en el costado, un hombre valiente que decía verdades que pocos querían escuchar. Sin miedo a enfrentar la hipocresía, John confrontó a cualquiera que se cruzara en su camino, sin importar su estatus o título. Los líderes religiosos como los fariseos y los saduceos fueron a menudo el blanco de sus duras palabras. Los llamó generación de víboras y les exigió que demostraran, con acciones, el arrepentimiento que predicaban. Juan no buscó agradar a los hombres, ni se inclinó ante títulos o posiciones de poder. Su compromiso era con Dios y con la verdad. Esta postura inquebrantable le llevó a ir aún más lejos, enfrentándose al propio Herodes Antipas, el gobernante de la región. Herodes había tomado a Herodías, la esposa de su hermano, como su propia esposa, una flagrante violación de las leyes y un escándalo. Aunque muchos prefirieron permanecer en silencio por miedo a las consecuencias, John denunció sin rodeos la unión, calificándola como lo que era, un pecado. Las palabras de Juan fueron como una espada que cortó la fachada de Herodes, exponiendo su culpa ante todos. Este coraje, sin embargo, no estuvo exento de consecuencias. Herodías, humillada y dominada por la ira, albergaba un profundo odio hacia Juan. Herodes, a su vez, estaba dividido. Temía la influencia de Juan sobre el pueblo, pero al mismo tiempo reconocía en él algo sagrado y admirable. Sin embargo, la presión de Herodías fue más fuerte. Juan sabía que su fidelidad a la verdad ponía en riesgo su vida. Aún así, se mantuvo firme, impávido, aunque comprendía que el camino que estaba tomando lo conduciría a un destino inevitable. La voz que lo había llamado en el desierto continuó guiándolo, y él estaba preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Cuando finalmente arrestaron a John, el acontecimiento no fue una sorpresa para nadie, pero trajo consigo un sentimiento de pérdida, como si el mundo se hubiera vuelto más oscuro. Fue llevado a la fortaleza de Maqueronte, un lugar aislado, rodeado de rocas y silencio. Allí, el profeta que se había atrevido a desafiar el poder esperaba el resultado de su misión con el mismo coraje que lo había definido a lo largo de su vida. En la soledad de la prisión, Juan fue separado de todo lo que amaba, las multitudes, el río Jordán y la libertad del desierto que era tan querido para él. Incluso confinado, no perdió su esencia. Sus palabras, aunque menos frecuentes, seguían cargadas de la misma fuerza que había definido su misión. Sin embargo, los días largos e inciertos comenzaron a pesarle y el aislamiento trajo dudas a su corazón. Juan siempre había sabido quién era Jesús, pero ante el sufrimiento y la soledad, comenzó a preguntarse, ¿el Mesías estaba realmente cumpliendo todo lo prometido?
¿Se estaba manifestando el reino de Dios como él esperaba? Buscando respuestas, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntarle directamente a Jesús: ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? La respuesta de Jesús fue clara y profunda, pero no directa. Él no dijo simplemente sí o no. En cambio, pidió a los discípulos que le llevaran a Juan un informe de lo que estaban presenciando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. A ellos. Fue un mensaje cargado de significado, como si dijera: las profecías se están cumpliendo. El reino de Dios ya está entre nosotros. Estas palabras trajeron alivio al corazón de John, quien se dio cuenta de que, incluso en su condición oscura, su misión estaba completa. El Mesías estaba actuando y el plan divino avanzaba. Sin embargo, también sabía que el mundo exterior seguía moviéndose, como un río que nunca deja de fluir. Mientras tanto, afuera, la ira de Herodías crecía como una tormenta a punto de desatarse. Juan, solo en su celda, esperaba con valentía y resignación el siguiente capítulo de su camino, consciente de que su fidelidad a la verdad lo había conducido hasta allí. Con valor inquebrantable, Juan permaneció fiel a su misión, incluso cuando las tensiones en el palacio de Herodes alcanzaron su punto máximo. Herodías, herida por la verdad que Juan se había atrevido a proclamar, no pudo descansar mientras vivió. Para ella, John no era solo un prisionero, era una amenaza constante, una voz que resonaba más allá de los muros de piedra, desafiándola a enfrentar sus propios errores. Su resentimiento, como veneno, se transformó lentamente en un plan cruel y despiadado. Llegó el día del banquete de cumpleaños de Herodes, una celebración fastuosa con vino fluyendo y risas llenando el salón. Herodes, dividido entre su admiración por Juan y la incesante presión de Herodías, trató de mantener las apariencias. Lo que parecía simplemente otra noche de fiesta pronto tomaría un giro oscuro e irreversible. En el momento culminante del banquete, Salomé, hija de Herodías, fue llamada a bailar. Su cautivadora actuación cautivó a los invitados, especialmente a Herodes. Movido por la emoción del momento y deseoso de impresionar a todos, hizo una promesa precipitada: «Pide lo que quieras y te lo daré, incluso la mitad de mi reino». Estas palabras, dichas en tono exagerado, se convirtieron en su trampa. Salomé, bajo la guía de su madre, hizo una petición que congeló la sala: «Quiero que me des ahora la cabeza de Juan Bautista en un plato». La sonrisa de Herodes desapareció inmediatamente. Él no quería acceder a esta petición, pero el peso de su promesa ante tantos ojos lo ataba como una cadena. De mala gana y sin el coraje de desafiar las expectativas de sus invitados, dio la orden. En la celda, Joao pudo haber oído pasos que se acercaban, pero no mostró miedo. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin y que su misión se había cumplido. Incluso frente a la muerte, su fe se mantuvo firme. Lo que quedó fue el eco de su voz, que seguiría resonando en desiertos, ciudades y corazones. La muerte de Juan fue como un golpe que sacudió a todos los que habían escuchado sus palabras. Sin embargo, su mensaje no fue silenciado. El impacto de su vida y su coraje seguirían inspirando, mucho más allá de los muros de ese palacio, como un legado que el tiempo no pudo borrar. La cabeza de Juan, llevada al banquete como un trofeo siniestro, simbolizaba más que el rencor de Herodías, fue un reflejo de la hipocresía y la corrupción de un mundo que prefería silenciar la verdad en lugar de enfrentarla. Herodes, a pesar de intentar ocultar su culpa, sabía que el peso de sus acciones nunca podría ser borrado. Juan no era solo un hombre, era un mensaje vivo, un llamado al arrepentimiento que ni siquiera la muerte pudo silenciar. Los discípulos de Juan, profundamente angustiados por la noticia, fueron a la fortaleza de Maqueronte para buscar el cuerpo de su maestro. Con rostros marcados por el dolor, lo sepultaron con dignidad, lejos de las intrigas de palacio. Fue como si el desierto, que siempre había sido el hogar de John, le diera la bienvenida por última vez. Incluso en medio de la tristeza, estaba la certeza de que la misión de Juan se había cumplido. Él había señalado el camino, y entre ellos estaba el Mesías que había anunciado. Las palabras de Juan continuaron resonando en los corazones de quienes lo seguían. Muchos recordaron su predicación en las orillas del Jordán,
el modo valiente con que desafiaba a los poderosos y cómo bautizaba con una determinación que parecía llevar fuerza divina. Juan era más que un hombre, él era un heraldo, una voz en el desierto que clamaba por una transformación. Su muerte, lejos de silenciarlo, dio aún más fuerza a su mensaje. Mientras tanto, fuera de la fortaleza, el mundo seguía cambiando. El Mesías que Juan había anunciado caminaba entre el pueblo, haciendo milagros y proclamando el reino de Dios. Aunque John ya no estaba presente para presenciarlo, todo por lo que había trabajado comenzó a tomar forma de maneras que tal vez nunca imaginó. Las aguas del Jordán seguían fluyendo, como si guardaran el recuerdo de las acciones de Juan y de sus palabras, que resonaban como truenos en el desierto. Su vida, tan breve e intensa, no había sido olvidada. Por el contrario, continuó inspirando a todos aquellos que fueron testigos de su coraje y su inquebrantable compromiso con la verdad. Jesús mismo, en un momento de gran significado, habló de Juan, haciendo una afirmación que quedaría grabada en la memoria de muchos. La vida de Juan no fue solo un preludio, fue una llama que iluminó el camino hacia algo mucho más grande. Entre los nacidos de mujer, nadie fue más grande que Juan el Bautista. Estas palabras resonaron entre los discípulos de Juan, entre los pescadores, agricultores y líderes religiosos que se habían cruzado en su camino. No construyó templos, ni acumuló riquezas, ni buscó reconocimiento. Su fuerza residía en la sencillez de su vida y la profundidad de su mensaje. Juan era un heraldo que señalaba el camino no hacia sí mismo, sino hacia algo mucho más grande, el Mesías. A medida que el ministerio de Jesús se expandió y transformó vidas, la obra de Juan el Bautista se convirtió en el fundamento sólido sobre el cual se construyó todo lo demás. Cada milagro, cada palabra de esperanza que Jesús proclamaba, se hacía eco de lo que Juan había anunciado: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Estos pa. Las loures no eran solo un mensaje, eran el corazón del llamado de Juan, ahora plenamente vivo en el ministerio de Cristo. Juan era un puente que conectaba lo antiguo con lo nuevo, el desierto con el reino de Dios. Incluso enfrentándose a la prisión y a la muerte, nos dejó un poderoso ejemplo de cómo vivir con propósito, sin doblegarse ante el miedo ni las presiones del mundo. Así como las aguas del Jordán siguen fluyendo, el legado de Juan el Bautista sigue vivo, invitándonos a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia que Dios está escribiendo. Su voz no fue silenciada, simplemente cambió de forma, resonando en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. Juan el Bautista se ha ido, pero la huella que dejó es imposible de borrar. Su historia no terminó con su muerte, sino que continúa viva en las huellas de Jesús y en el impacto que aún tiene su mensaje. Hasta el día de hoy, ella inspira a todos los que buscan vivir con coraje y propósito. Juan nunca buscó la grandeza para sí mismo. Desde el principio, supo que su misión era señalar a alguien más grande, aquel que traería la verdadera redención. Su vida nos enseña el poder de una voz que se mantiene firme frente a la injusticia, incluso cuando ésta tiene un alto precio. Demostró que vivir en obediencia a Dios muchas veces significa ir contra la corriente, enfrentar las críticas, renunciar a la comodidad y, en algunos casos, arriesgarlo todo. Pero, a cambio, está la certeza de lograr algo mucho más grande de lo que los ojos pueden ver. La humildad de Juan también nos enseña una gran lección. No dudó en declarar: «Yo no soy el Mesías, no soy digno de desatar sus sandalias». Y, sin embargo, su importancia fue reconocida por el mismo Cristo. Este es un mensaje poderoso. Reconocer nuestro lugar en el plan de Dios no nos disminuye, sino que nos fortalece para cumplir el papel que se nos ha confiado. Quizás la mayor lección de Juan es la importancia de preparar el camino, aun sabiendo que quizá no veamos el final del recorrido. Era un puente, un mensajero, una señal. Su misión era abrir el camino para algo más grande, y cumplió esa tarea con todo su corazón. Hoy, su historia nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para preparar el camino? ¿Estamos viviendo de tal manera que nuestras vidas apunten a algo más grande, algo eterno? Al final, como Juan, estamos llamados a ser más que voces pasajeras, estamos llamados a ser ecos de la eternidad. Si te gustó la historia de Juan el Bautista y quieres seguir explorando otras historias de fe y superación, dale me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos y suscríbete al canal. Juntos descubriremos lecciones más poderosas de la Biblia.